Desde que el presidente Gustavo Petro asumió como el primer mandatario de nuestro país, los chismes, las mentiras y la desinformación no han parado por parte de la oposición, de los medios tradicionales de comunicación que le hacen eco a los de la oposición y por supuesto por parte de ahora los precandidatos presidenciales. Porque por supuesto se acercan las elecciones del año 2026, necesitan votos, necesitan mentirle a las personas para que salgan a votar ingenuamente y sobre todo necesitan en efecto hacer quedar mal al presidente Gustavo Petro, a pesar de que varios de los problemas que ahora en la actualidad está enfrentando este gobierno son gracias a los rezagos de los gobiernos anteriores. Iván Duque, expresidente de nuestro país, quien era candidato del Partido del Centro Democrático, que en efecto pues llegó al primer mandato de nuestro país, pues él en algún momento mencionó que el gobierno del presidente Gustavo Petro debía dejar de mirar el espejo retrovisor, que porque supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro no hacía otra cosa que echarle culpas a los gobiernos anteriores de lo que en este momento estaba viviendo Colombia. Como quien dice, asuma las responsabilidades, así no le pertenezcan esas responsabilidades, asúmalas, fue lo que quiso decir Iván Duque. Sin embargo, en las últimas horas queda más que claro que en efecto hay varias cosas que en este momento está viviendo nuestro país, de la que están siendo víctimas los civiles que no tienen absolutamente nada que ver en la guerra, que son rezagos de los gobiernos anteriores, gobiernos que en efecto no hicieron absolutamente nada por la implementación de los acuerdos de paz y que ahora en la actualidad salen a rasgarse las vestiduras, a decir que supuestamente la paz total fracasó, que supuestamente el presidente Gustavo Petro le entregó el país a los grupos armados al margen de la ley, o en el peor de los casos, que supuestamente el presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional tienen amarradas de manos a las fuerzas públicas de nuestro país, cosa que no es cierto y ya lo vamos a ver. Sin embargo, les mencionaba yo a ustedes que en efecto en las últimas horas el representante especial del secretario general y también el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz, se pronunció allí en la ONU ante un consejo de seguridad y dejó completamente claro que lo que está sucediendo en este momento en nuestro país no es culpa del presidente Gustavo Petro. Me ha llamado además profundamente la atención que a pesar de que estas declaraciones son contundentes, los medios tradicionales de comunicación callan impunemente frente a lo que ha dicho el representante especial del secretario general en la ONU. Completamente descarados, porque ellos, al igual que la oposición, han mentido reiteradamente sobre el tema del conflicto armado en nuestro país y también por respecto a los últimos hechos que se dieron en Colombia en Semana Santa en algunos territorios. Antes de que nos vayamos a lo que mencionó el representante especial del secretario general en la ONU, yo quiero que recordemos algunas de las palabras que menciona Vicky Dávila. El video lo adelanté un poco para no aguantarnos todo el tiempo escuchando a Vicky Dávila. Ustedes saben que por respeto a ustedes y por respeto a absolutamente todas las personas que nos ven, pues muy poco hacemos réplica de lo que dice esta mujer y también el pasquín de la revista Semana. Ellos escribieron: la precandidata presidencial Vicky Dávila dijo en entrevista con CNN que la paz total fracasó y que acabará con todos los procesos de paz que tiene el gobierno Petro con los grupos criminales, es lo que dice Vicky Dávila, pues en medio de esa ronda periodística, en medio de esa ronda también buscando votos a lo largo de nuestro país y también por fuera, porque esta entrevista fue internacional. Quiero que la escuchemos atentamente, pero que además le presten mucha atención a lo que ella mencionó respecto a Juan Manuel Santos, porque ella dice también que supuestamente los acuerdos de paz firmados en el año 2016 fueron un fracaso, que también le abrieron la puerta a las FARC para que gozaran de impunidad, cosa que no es cierto. Y ya les voy a recordar a ustedes un video en donde ella misma decía que celebraba los acuerdos de paz que se habían firmado gracias a Juan Manuel Santos. Vean esto. Lo primero es que definitivamente la paz total se convirtió más bien en un fracaso, en un engaño a los colombianos, Fernando. Y de alguna manera este tema de la paz total pues fracasó para el gobierno de Gustavo Petro y lamentablemente para todos los colombianos. El día 1 del gobierno de Vicky Dávila, 7 de agosto, y oiga bien, de 2026, todos esos procesos si es que llega, ¿no?, de paz se acaban. Hay que acabarlos, porque este gobierno lo que hizo fue entregarlo todo a cambio de nada.
hacer un cese al fuego bilateral donde solo se cumplió por parte de la fuerza pública, se le ataron las manos a la fuerza pública, se acabó, se desbarató, se desintegró la inteligencia. Han salido gran parte de los mejores hombres, queda mucha gente buena en la fuerza pública, hay que subirles la moral, hay que volver a hacer operaciones con objetivos de alto valor, hay que volver a combatir el crimen con determinación. Y es necesario que eso se cumpla en Colombia. Hoy estos grupos armados son más fuertes, son más letales, más peligrosos. Y por supuesto su accionar pone en peligro, en riesgo la seguridad nacional. Así que es fundamental acabar con todo eso y combatirlos con determinación a esos criminales. Igualmente quiero decirle que en el caso del proceso de paz de La Habana, pues eso algún día tendrá que tener un punto final, Fernando. Eso también ha sido muy triste para los colombianos. Claro, hubo mucha gente que creyó, yo desde el principio no creí, hubo un plebiscito. Yo desde el principio no creí en el plebiscito, es lo que ella dice. Atentos a eso. Ganó el no, hicieron trampa, Juan Manuel Santos se robó las elecciones del Juan Manuel Santos se robó las elecciones, dice. Plebiscito. Y aunque los colombianos en una mayoría, los colombianos dijeron no, pues Juan Manuel Santos se las ingenió para que fuera así. Hoy no tenemos verdad, ni justicia, ni reparación. Y todos esos criminales de lesa humanidad, hoy están libres. Y los que no estaban en ese proceso también están libres porque son gestores de paz gracias a Petro. Vamos a dejarlo hasta ahí, listo, para no seguir escuchando las barbaridades que dice la señora Vicky Dávila de Géneco, paradójicamente de los Géneco corruptos y además paramilitares que tuvieron alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia. Quiero que recordemos esto, por favor. Esto es de hace bastantes años. No solamente Vicky Dávila, sino también María Andrea Nieto, que son férreas opositoras que utilizan sus redes sociales para mentir, pues mencionaban que apoyan y que habían apoyado en su momento los diálogos de paz con las FARC y también con el ELN. Pero además se escucha a Vicky Dávila muy entusiasta decir que ella, en efecto, pues apoyaba a lo que en su momento se firmó con las extintas FARC, que ella apoyaba incluso los diálogos de paz que había logrado Juan Manuel Santos. Quiero que escuchemos a estas dos mujeres, por favor, y su coherencia, que en dónde la tienen no sabemos. Vean esto. El presidente Juan Manuel Santos, además de querer construir la paz con hechos concretos como la finalización del conflicto armado, también ha emprendido y nos ha dado el mandato de implementar programas, de modernizar programas que permitan la maximización de recursos para que se construya la paz en el territorio. Allá en norte de Santander, una zona en donde tradicionalmente ha estado el grupo armado del ELN, con quien esperamos se pueda firmar otro acuerdo de paz dentro de muy poco y antes de que termine el mandato del presidente Juan Manuel Santos. O sea, en ese momento, porque hacían parte de un gobierno, porque ganaban gracias a un gobierno, entonces sí apoyaban los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, ahora no. Entonces, hay muchas oportunidades de empleo, hay una cantidad de gente que necesita oportunidades y que a través del Fondo Emprender las pueden conseguir de manera concreta, pero sobre todo contundente. Escuchen a Vicky. Santos sí le valoro el proceso de paz con las FARC. Yo creo que no puede haber un solo colombiano que no agradezca que las FARC no estén masacrando, extorsionando, secuestrando como lo hicieron durante tantos años, durante décadas. Yo le agradezco eso a Santos. ¿Dónde quedó entonces, en efecto, ese pensamiento de Vicky Dávila en donde decía que efectivamente le agradecía a Santos el proceso de paz? El mismo Juan Manuel Santos, que ahora también sale a rasgarse las vestiduras y a decir que supuestamente la paz total también fracasó, pues porque es apenas obvio que todos los de la oposición se van a ir en contra del presidente Gustavo Petro, pero también lo que genera más inquietud es que los medios tradicionales de comunicación ahí sí ven esto, mejor dicho, como una noticia de último momento, como lo menciona aquí Noticias Caracol. El expresidente Juan Manuel Santos hizo fuertes críticas a la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Yo quiero que ustedes lo escuchen para que ustedes además pues escuchen también atentamente las razones, pero sobre todo los argumentos de la ONU para decir que esto que está sucediendo en este momento en diferentes regiones de nuestro país, específicamente en el Catatumbo y en el Cauca, es gracias a que gobiernos anteriores durante 8 años no implementaron correctamente los acuerdos de paz. Vean ustedes ahora sí lo que dice Juan Manuel Santos. Pues la paz total, infortunadamente, fue mal concebida desde un principio. Como se lo dijimos al presidente Petro, los procesos de paz requieren planeación, requieren rigor, requieren método, requieren saber con quién está uno negociado y requiere negociar
por un lado con una zanahoria y por el otro lado con un garrote. Y aquí lo que ha habido es solamente zanahoria, no ha habido rigor, no ha habido método, y los interlocutores se han aprovechado para fortalecerse en las diferentes regiones, y por eso el país está viendo que la inseguridad se ha incrementado. Ahí escucharon ustedes al expresidente Juan Manuel Santos, otro de derecha también que hizo parte del gobierno uribista de Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa, en donde pues ahora ellos son los salvadores, ¿no? No implementaron correctamente los acuerdos de paz en nuestro país y estamos viendo esos rezagos con sangre, muerte, desplazamientos, y ahora pues ellos sí quieren ser los salvadores. El ministro de Defensa Pedro Sánchez, de hecho, también hace unas horas se pronunció respecto a lo que sucedió en Semana Santa con esas acciones terroristas que dejaron alrededor de 3 personas muertas y varios civiles heridos. Observen ustedes lo que escribió aquí el Ministerio de Defensa. A pesar de haber frustrado 151 acciones terroristas en Semana Santa, los grupos criminales insistieron en atacar. Lo hicieron no por capacidad, sino por desesperación. Ya hemos neutralizado a 1.298 de sus integrantes. Buscan mostrar poder donde solo hay debilidad. Atacan a civiles como en Nariño, donde agredieron a nuestros ingenieros militares que construyen las vías de las comunidades, nos piden a gritos. El terrorismo hoy arremete contra la población civil como muestra del desespero de los criminales frente a la presión del Estado, pero seguiremos actuando con toda la capacidad institucional para proteger a los colombianos. Escuchemos por favor atentamente lo que dice el ministro. Lo que estamos viendo en esta Semana Santa que pasó hoy, en estos días recientes a ellas, es que a pesar de la afectación tan crítica que le hemos hecho a estos grupos criminales, casi 1.300 de ellos han sido neutralizados, a pesar de que en Semana Santa se redujo la muerte de colombianos casi en un 37%, a pesar de que neutralizamos 151 actividades terroristas, a pesar de ello pues sigue surgiendo el terror, y lo hacen estos grupos es para mostrar de alguna manera poder, en el cual buscan ellos afectar a uno para aterrorizar a muchos. Lo que pasó en Nariño, en Alpes Sotomayor, hacia Peñol, es en una vía que está arreglando nuestros ingenieros militares, porque la gente pide que le llevemos vías. Es más, algunos integrantes de estos grupos criminales dicen, luchamos porque no hay vías, las estamos construyendo, y atacan a nuestros ingenieros militares. 6 heridos, 3 que están en una observación permanente, pero lo trágico acá es que todo es afectando a nuestra población civil. Hay un civil muerto. Los criminales están asesinando son ahorita civiles. Ahorita también en Cúcuta, en norte de Santander, lanzaron una granada contra civiles que estaban en un centro comercial, Sotomayor. Afortunadamente no hay heridos y es una muestra del desespero que ellos tienen frente a las acciones contundentes que ha hecho el Estado para desarticular estos grupos criminales. Esas son las palabras del ministro de Defensa, pero además yo quiero que en efecto ustedes escuchen lo que menciona Carlos Ruiz, el representante especial del secretario general y también el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, en donde indica y asegura que si se hubiesen implementado los acuerdos de paz de manera correcta durante los últimos 8 años, nada de lo que está viviendo el país en este momento estuviera pasando. Nada de esos atentados que ocurrieron en Semana Santa, los atentados además también que de los que están siendo víctimas los ingenieros militares, lo que mencionó allí el mismo ministro de Defensa, ninguno de esos actos realmente macabros que están protagonizando los grupos armados al margen de la ley estarían sucediendo si en efecto los acuerdos de paz se hubieran implementado de manera correcta. Yo quiero que ustedes lo escuchen atentamente porque este es un claro mensaje al uribismo, a la derecha de nuestro país, que dicen que no veamos el espejo retrovisor, pero no nos queda opción. Dejaron al país en las ruinas y tuvo que llegar un presidente para poder, en efecto, establecer esa paz total que tanto necesitan los colombianos y que a pesar de que ha sido realmente saboteada, el presidente continúa ahí al frente del cañón. Vean esto. No se demuestra voluntad real de paz si se priva de la libertad a la población. Señor presidente, confiamos que en el tiempo que queda de su mandato, el gobierno siga trabajando en espíritu de cooperación con la otra parte firmante del acuerdo y que logre alcanzar las metas de aceleración en la implementación del acuerdo que presentaron a este Consejo. Estoy convencido
de que si se hubiera implementado el acuerdo de manera más profunda en los últimos 8 años, no tendríamos hoy situaciones como las que se viven en Catatumbo o Cauca. Aún se está a tiempo de utilizar el acuerdo como un instrumento vigente y necesario para superar estos casos y prevenir la repetición de ciclos de conflicto en Colombia. Aún se está a tiempo, a pesar de que personas como Vicky Dávila indiquen que si llega al poder, si es que llega, acabarán con los acuerdos de paz. Distinguidos miembros del Consejo, a pesar de los avances y retrocesos, debo reconocer la resiliencia y persistencia de Colombia en su búsqueda de la paz a través de soluciones negociadas. La comunidad internacional siempre le ha correspondido. Esa es una parte, sin embargo, quiero complementar además también con este fragmento en donde el mismo representante especial del secretario general y también quien hace de jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia indicó que valora profundamente la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de buscar la paz, de buscar esa anhelada paz para todos los colombianos a través del diálogo. Vean esto. Históricamente, Colombia ha tenido una amplia trayectoria de búsqueda de resolución de conflictos armados a través del diálogo, con casos destacables de éxito, siendo el acuerdo final de 2016 el más reciente de ellos. La construcción de paz es un proceso complejo, de largo aliento y no lineal. Valoro la decisión de buscar la paz a través del diálogo, si bien los resultados de las iniciativas en marcha han sido limitados hasta la fecha. De cara al futuro, resulta fundamental priorizar aquellos procesos de diálogo con los actores que demuestren una real voluntad de paz y que pueda tener resultados tangibles para beneficiar a las comunidades. El respeto al derecho internacional humanitario es una obligación ineludible para todos. Esas son las palabras de Carlos Ruiz, el jefe de la misión de verificación de la ONU en nuestro país, también el representante especial del secretario general en la ONU, quien lo deja más que claro. El gobierno del presidente Gustavo Petro está haciendo absolutamente de todo para poder lograr la tan anhelada paz total, no solamente por el gobierno, sino por las comunidades que a lo largo de los años han tenido que sufrir. Los civiles que no tienen absolutamente nada que ver en esta guerra son los que están pagando las consecuencias de los nefastos gobiernos de derecha y uribistas. El mismo representante especial del secretario general en la ONU, el mismo jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia lo deja completamente claro. Y es que si en efecto se hubieran implementado los acuerdos de paz de manera correcta y continua durante los últimos 8 años, lo que Colombia está viviendo en este momento, no lo estaríamos viviendo. No estarían las noticias en primera plana buscando culpables, específicamente al gobierno del presidente Gustavo Petro. No habría personas inocentes viviendo la guerra en diferentes territorios y menos habría una supuesta precandidata presidencial diciendo que lo primero que va a hacer de llegar a la presidencia de la República en el año 2026 es terminar con los acuerdos de paz, mismos acuerdos que han logrado que en efecto muchas personas se salven de la guerra, y ella misma lo decía. Paradójico que su pensamiento cambió de un momento a otro. Pues bueno, como siempre les digo a ustedes, invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, invitadísimos también a que nos sigan a través de nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video van a encontrar ustedes ahí el botoncito para que nos sigan. Y por supuesto, gracias a las personas que van dejando sus comentarios. Cuéntenos por favor aquí abajito en los comentarios qué piensan ustedes de ese llamado que hace la ONU específicamente a los gobiernos uribistas y de derecha que ahora se rasgan las vestiduras culpando al presidente Gustavo Petro de esos rezagos que fueron ellos los únicos culpables, los que dejaron la guerra en nuestro país y que ahora pues no buscan dialogar. Así que los leo a todos en los comentarios. Gracias a los que continúan apoyando a los medios alternativos, bienvenidos. No olviden seguirnos y por supuesto nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Gracias a todos. Chao.